Durante el siglo XVI, la Reforma protestante avanzó mucho en varios países de Europa, como Alemania, Suiza, Inglaterra, Escocia y en toda Escandinavia. Pero aquí en Francia tuvo dificultades para arrancar. Hubo grandes reformadores que eran franceses, como Juan Calvino, pero en general la Iglesia Católica logró mantenerse como el poder dominante. Y a lo largo de los siglos XV, XVI y 1700, los protestantes fueron perseguidos. Un ejemplo de esto es la masacre de San Bartolomé, donde fueron asesinados miles de protestantes. A lo largo de los primeros. En los 1700, la economía de Europa se expandió, lo que también llevó a un crecimiento de la población, casi duplicándose durante este tiempo. La población francesa creció más, pasando de 16 a 28 millones, lo que significaba que era el país más grande y poblado de Europa en ese momento. Sin embargo, hacia finales de los 1700, la economía francesa sufrió un golpe. Hubo varios factores que contribuyeron a esto. Entre ellos estuvo la falla en las cosechas y también una carga financiera por la prolongada y pesada participación de Francia en la Revolución Americana. Otro factor que contribuyó fue la salida de los hugonotes en 1685, después de que se les quitaran muchos de sus derechos como ciudadanos. Estos protestantes perseguidos contribuyeron de manera significativa a la economía y su ausencia fue una gran pérdida. En ese momento, a los protestantes y a los judíos se les negaban los derechos plenos como ciudadanos. El desempleo también estaba en su punto más alto y la brecha entre ricos y pobres seguía ampliándose. La desconfianza en la iglesia también era muy alta y, con una gran disparidad entre las clases, eventualmente estalló en una revuelta total contra todos los que estaban en la autoridad, tanto las clases gobernantes como aquellos en la autoridad religiosa. La era de la Ilustración y la revolución científica, liderada por hombres como Voltaire, Descartes y Rousseau, entre otros, generó una desconfianza hacia la Iglesia y una desconfianza en la religión en general. Esto fue porque Francia, más que cualquier otro país durante la Reforma, pudo suprimir la lectura de la Biblia. La Iglesia Católica mantuvo un control férreo sobre la sociedad francesa que la Reforma nunca tuvo la oportunidad de romper. La supresión de la Biblia en Francia durante la Revolución Francesa fue profetizada en el capítulo 11 de Apocalipsis, que dice que los dos testigos, que en contexto son el Antiguo y el Nuevo Testamento, estarán vestidos de cilicio, una referencia a que la Biblia fue marginada y desestimada. El Apocalipsis 11 continúa diciendo que una bestia ascendería del abismo. En la profecía bíblica, una bestia significa una nación o un reino, y este surgiría al final de la profecía de 1260 años, alrededor del año 1798. El Apocalipsis 11 continúa diciendo que la gran ciudad es espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. Egipto es una referencia común al ateísmo en la Biblia, ya que ninguna otra nación desobedeció a Dios de manera tan descarada. Éxodo 5, versículo 2 dice: ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Sodoma es una referencia común a la inmoralidad sexual. Vemos que ambas características se hacen realidad aquí en Francia. Cuando, a partir de 1793, por primera vez, una asamblea de hombres educados que gobernaban una de las naciones más grandes de Europa, sentados en el edificio detrás de mí, renunció unánimemente a la creencia y adoración de una deidad. Cada nación ha tenido su buena cantidad de ateos, pero Francia se destaca como un estado que declaró que no hay Dios. El culto a la deidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Se recolectaron y quemaron Biblias.
Se intentó abolir el ciclo semanal de 7 días, que se remonta a la creación, y reemplazarlo por una semana de 10 días en 1793. Sin embargo, esto no funcionó. La revolución comenzó oficialmente en 1789, con la toma de la Bastilla el 14 de julio. La Bastilla solía estar aquí, pero fue destruida durante la revolución cuando se derrocó al antiguo régimen. Durante la revolución, la Convención Nacional fue el gobierno que se formó en lugar de la monarquía y fue el primer gobierno francés organizado como una república, reemplazando por completo a la monarquía. El rey y la reina de Francia de larga data en ese momento, el rey Luis XVI y María Antonieta, fueron asesinados junto con miles de otros. Aquí en esta plaza, la Plaza de la Concordia, fueron asesinados por la guillotina. Se rechazaron la iglesia y la monarquía, y las creencias religiosas fueron reemplazadas por la razón y el pensamiento científico. Las tierras de la iglesia fueron expropiadas y entregadas al Estado. Los sacerdotes fueron asesinados o forzados a abandonar el país. Se celebró un festival de la razón en Notre Dame, que fue renombrado como el Templo de la Razón. La Revolución Francesa es un episodio vívido de la historia donde vemos la gran controversia entre Cristo y Satanás, el bien y el mal, desarrollarse. El legado de la Revolución Francesa sigue vivo, con creencias ateas comunes aquí en Europa y en todo el mundo. Pero, en contraste, el legado de la Biblia sigue vivo. Mientras la Biblia fue prohibida y marginada aquí en Francia, el filósofo francés Voltaire proclamó: "Estoy cansado de escuchar a la gente repetir que 12 hombres establecieron una religión cristiana. Voy a demostrar que un solo hombre puede ser suficiente para derrocarlo". Muchos han vivido y muerto desde entonces. Millones se han unido a la guerra contra la Biblia, pero sigue en pie hoy en día. Y el Evangelio sigue vivo. Que recordemos las palabras de Isaías 54, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y en Isaías capítulo 40, versículo 8, dice: la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. La Biblia ha sobrevivido mucho más que la Revolución Francesa, y su relevancia sigue siendo fundamental hoy en día en todas partes. Que la valoremos y dejemos que su luz brille en nuestras vidas y en nuestras comunidades, para que Jesús sea exaltado y visto. Edades, sociedades y culturas. Que lo valoremos y dejemos que su luz brille en nuestras vidas y en nuestras comunidades, para que Jesús sea exaltado y visto.